Vayamos entonces a nuestro tema de hoy. Estamos a 18 de julio de 2024 en Biomatemáticas 1. Y comenzamos revisando por qué biomatemáticas y por qué no nada más matemáticas. Cuando yo entré a esta universidad hace ya muchos años a estudiar la licenciatura en biología, en el primer trimestre llevé matemáticas A. ¿Y eso qué era? Creo que era álgebra y algo por el estilo, ¿sí? Y cuando llegó el profesor, se apellidaba Marentes, me acuerdo, es lo único que me acuerdo de él, digo. Llegó, se presentó, buenos días muchachos, y anotó en el pizarrón, me acuerdo el nombre de 3 libros, no me acuerdo el nombre de los 3 libros, me acuerdo que eran 3, que en el título tenían algo de matemáticas y biología, matemáticas y ciencias biológicas, matemáticas y la salud. ¡Ay, qué padre! Vamos a ver matemáticas y biología. Nunca lo vimos. Bueno, en el siguiente curso, matemáticas B de segundo trimestre. Tampoco. Bueno, en matemáticas C de tercer trimestre. Tampoco, aunque nos embutieron de cálculo diferencial integral hasta el gañote. Como me fui al área de concentración en biología experimental en el cuarto trimestre, llevé matemáticas D, mi cuarto curso en matemáticas universitarias. Ahora sí, biología. No, se me acabó la esperanza de que algún día lo pudiera ver. Ahí vimos cálculo de varias variables y unas cosas bien fumadas. También interesantes finalmente, pero... Okay. Sobreviví a eso y me titulé 4 años después. Bueno, 3 años después ya estaba en el segundo año. Lo que sí me di cuenta a lo largo de esos 3 años es que en algunos cursos de algunas OEAs, de repente se aparecía por ahí algo que tiene cara como de función exponencial, tiene cara como de función logarítmica. Y yo tuve que verme en la necesidad de empezar a conectar los puntos, ¿sí? Y eso lo sigue haciendo incluso por el posgrado. Finalmente, en mi tesis doctoral, lo que presenté como una de las conclusiones fue una propuesta de una función general que pretende o pretendía explicar cómo opera y de qué depende la translocación de iones, de metabolitos iónicos a través de las membranas biológicas para el funcionamiento del metabolismo energético principalmente, más no únicamente. Sabemos que el sodio sale, el potasio entra, el calcio por aquí, el litio por allá, el anión cloruro, los iones orgánicos, está el metabolismo oxidativo energético, salen protones de la matriz mitocondrial y entonces salen, sí, y luego entran y entonces se sintetiza el ATP dentro de la mitocondria. El ATP tiene carga eléctrica, tiene 2 cargas eléctricas, el adenosín trifosfato. Y esta sustancia eléctrica, igual que los iones, que no deben atravesar o pasar o disolverse o mezclarse con cosas tan dieléctricas o aislantes eléctricamente e hidrofóbicas como las membranas biológicas que están formadas por lípidos, pues no deberían pasar por ahí. Es más, ni el agua debería pasar a través de una membrana biológica formada por lípidos, y sin embargo pasa, entra y sale, y es un descubrimiento que se hizo a finales del siglo XIX. La ósmosis, que es el movimiento de agua a través de las membranas biológicas, de donde hay más agua a donde hay menos agua. Eso es la ósmosis, el movimiento del agua, del solvente. Se supone que la célula, hay como tipos de ósmosis. Bueno, lo que se observó efectivamente desde finales del siglo XIX es que el agua entraba y salía de la membrana,
Cuando finalmente se conoció la composición química de la membrana, se sorprendieron porque se dieron cuenta, los bioquímicos de aquel tiempo se asustaron o se cuestionaron cómo es que sucede eso, estamos aquí vivos, si las membranas son de grasa. Lípidos tendrían que ser hidrofóbicas, o sea, rechazar al agua, y de hecho por eso existe la membrana biológica, porque está formada por moléculas hidrofóbicas. Si no, no podrían existir las membranas biológicas, que separan agua de un lado y del otro en una vesícula que es la célula. Entonces, ¿cómo es que pasa el agua a través de...? ¿Han intentado mezclar agua y aceite? ¿Y qué sucede? Pues que terminan separándose. Si lo agitamos, tenemos una emulsión. Mientras la estemos agitando, una emulsión, para conservarse como emulsión, requiere energía. Hay que meterle energía. Si ya no entra más energía, se separan porque el sistema tiende a su menor nivel de energía, que es donde están separadas las dos fases, la fase hidrofóbica y la fase hidrofílica, el agua y el aceite. Y entonces, ¿por qué existen las membranas? ¿Cómo son? Ya después revisaron bien los lípidos o grasas de la membrana y se dieron cuenta que son anfipáticos, es decir, son tanto afines por agua como repelentes al agua. Tenemos una cadena hidrocarbonada muy larga, que es hidrofóbica, y un grupito en un extremo, que es hidrofílico, que es el que se une al agua. Y si hay las condiciones adecuadas, pues esas moléculas que son alargadas se arreglan así. Estas serían las cadenas hidrofóbicas que están unidas unas con las otras, mis cuates con mis cuates, y las cabezas o regiones hidrofílicas están en contacto con el agua. De esa manera se forma la membrana con agua adentro, agua afuera. Si yo la rompo y nada más la mezclo, se vuelven a arreglar los lípidos, pero ya no forman la bicapa, la membrana, son dos capas de lípidos, una bicapa lipídica le decimos, sino que ahora se forma lo que vemos muchas veces en los libros de química o de fisicoquímica, que son las micelas, que son las que se forman, por ejemplo, cuando mezclamos jabón con agua o detergente con agua. Pero ahí lo que sucede es que tenemos las moléculas de jabón y de detergente son también anfipáticas como los lípidos de las membranas. De hecho, por eso lavan la grasa o retiran la grasa, los jabones y los detergentes. Entonces, lo que sucede es que pues estas moléculas que tienen una parte hidrofóbica y una hidrofílica, pues la parte hidrofílica se junta al agua y la hidrofóbica se junta entre sí y entonces quedan así, quedan como bolitas, donde toda la parte grasosa queda en el centro, la hidrofóbica, y la parte externa de todas ellas juntas queda hacia el exterior hidrofílico, hacia el agua. ¿Sí? Un poco como cuando en las malas películas gringas de vaqueros e indios, muy racistas, vistas ya de manera más objetiva, van los blancos buenos tratando de expandirse y colonizar el oeste norteamericano, y los malos indios los atacan y entonces van en sus carretas los blancos y hacen un círculo para defenderse a balazos de los indios malos que los atacan. Totalmente racista y prejuiciado, porque en realidad lo que sucedía es que los blancos que iban hacia el oeste, en esa parte del continente, pues iban a quitarle sus tierras a los nativos. Pues ¿quién no se defiende, verdad? Cuando entendemos el contexto sociológico real y no la versión de la película el churro de indios y vaqueros del cine de Hollywood. Entonces se rodean los lípidos como las carretas cuando se encuentran con el agua que repele o que afecta a los lípidos. Es así como funciona la célula, y entonces cuando ya entiendo cómo se le pega al agua por fuera y por dentro, pero cómo pasa el agua por el medio de eso, tuve que hacer un chorro de experimentos y leer un montón de artículos de otros científicos que habían hecho otros experimentos, y entonces planteé un modelo muy simple matemático de una función general, donde yo ponía que la afinidad de una membrana para permitir el paso de algo dependía de un montón de variables. Es ahí donde se me sirvió el curso de cálculo de varias variables.
para al menos comenzar a concebir una función que tuviera varias variables. ¿Qué forma tiene finalmente la función? No lo sé, dejé ese tema de investigación y me dediqué a otra cosa. Que lo haga alguien más si es que quiera hacerlo algún día. Ahí está mi tesis en la biblioteca. Mandé el artículo a publicar, no me lo aceptaron porque no me creyeron. ¿Cómo eran sus experimentos? Bien simples. No tacharon de loco como el doctor. Más o menos. No. Me dijeron que faltaban más evidencias, más experimentos que reforzaran el modelo, que apoyaran el modelo que estaba planteando. Además, el artículo que mandé inicialmente era un pedacito de todo el montón de experimentos que hice en la tesis. La tesis me tardé 6 años de doctorado. Y ese tema además lo empecé antes, lo empecé 6 años antes. Fueron 2 años de investigación. Fueron 2 años o casi 2 años en el servicio social, que iba a ser de 6 meses. Finalmente fueron como año y medio. Luego la maestría, que iba a ser de 2 años, terminó siendo de 4. Y luego el doctorado, que iba a ser de 3, terminó siendo de 6. Fueron casi 12 años de trabajo de investigación para llegar a esa ecuación muy simple, donde la parte básica, que fue lo que envié a publicar, no me creyeron. Dije, váyanse al cuerno, no voy a hacer más, ya me cansé, ya me fastidié las manos, ¿sí? Me voy a dedicar a otra cosa distinta y que mis manos no se dañen más. Y lo dejé. Me sigue interesando el tema y lo leo de vez en cuando, veo en qué van, ¿sí? Digo, me meto otra vez, algún día tal vez, cuando me jubile. Lo haré como hobby, casi. Bien. Donde está involucrado el fenómeno de la interacción de los lípidos. Y eso depende de la fuerza de atracción hidrofóbica, porque es una fuerza de atracción realmente, de tipo electrostática débil. Mientras que la interacción hidrofílica del agua con el agua, o más bien, del agua con el agua y del agua con los iones, que están en el extremo de los lípidos, de los fosfolípidos, es una fuerza electrostática más fuerte. Entonces, esas las mides con números. Y es ahí donde entra la matemática. Los experimentos los hice, por ejemplo, midiendo, lo que me interesaba era determinar de qué dependía el movimiento de los iones a través de esa barrera a través de la que no debería pasar. Y los primeros experimentos eran bien simples. En un tubo de vidrio, como de 1 centímetro de diámetro, se lo llevaba yo al taller de vidrio para que lo doblaran y lo hicieran una U. Entonces quedaba un tubo en U, así se llama técnicamente. ¿Por qué? Porque en ese tubo en U yo le puedo meter un solvente orgánico hidrofóbico como el cloroformo, que es más denso que el agua. Al ser más denso que el agua, si yo mezclo cloroformo y el agua, a ver, si ustedes mezclan aceite y agua, ¿cómo se distribuyen una vez que se separan? ¿Cuál queda arriba, cuál queda abajo? Cuando vemos un charco donde hay aceite de camión, el aceite está arriba, el agua está abajo, porque ese aceite es menos denso que el agua, entonces flota. El cloroformo es más denso que el agua, entonces se hunde. Entonces tienes el aceite abajo y el agua arriba. Entonces yo le ponía cloroformo al tubo en U hasta que se llegara el cloroformo arriba de la parte alta de la U, de modo que el tubo, la luz del tubo quedaba bloqueada por el cloroformo, una barrera como la membrana biológica. Y luego en cada uno de las partes verticales de la U yo le echaba agua destilada o bidestilado, agua con agua en agua, ¿sí? Nada más. Y queda algo muy bonito porque queda en la U agua y cloroformo abajo. Es un modelo de la membrana biológica, una barrera hidrofóbica que separa 2 segmentos de agua. Y lo que hacía era, metía yo una sustancia que se descubrió en algunos hongos filamentosos, allá en la década de los 40 del siglo pasado, cuando la industria farmacéutica estaba buscando antibióticos, nuevos antibióticos.
y descubrieron esas sustancias que efectivamente mataban, los producen los actinomicetos y matan bacterias. Son antibióticos. Empezaron a hacer los estudios de laboratorio en animales experimentales y se daban cuenta que los animales se enfermaban cuando les daban el antibiótico. Entonces no, sí matan bacterias, pero también va a matar al pobre paciente, ¿no? Entonces mejor no se usa. Investigando por qué enfermaban a los animales de laboratorio, se encontraron algunas propiedades y se hicieron experimentos en diferentes sistemas biológicos, por ejemplo en tejidos y en células, ya no solamente en animales, sino en tejidos y en células, y se vio que hacían hoyos en las membranas de las células. Están actuando a nivel de la membrana celular. Después se caracterizaron las estructuras químicas de esas sustancias y se vio que son sustancias anfipáticas como los lípidos. Entonces se meten en las membranas de las células y se mezclan con los lípidos de la membrana. Pero al ser anfipáticas, si se desplazan, son pequeñitas, se desplazan a la orilla de la membrana, la parte hidrofílica de la molécula puede unir algún ion que esté disuelto: sodio, potasio, litio, rubidio, calcio. Y entonces se pega electrostáticamente el ion a la molécula, y como la molécula es también hidrofóbica, se mete con todo el ion dentro de la membrana. Y si hay iones en una parte de la membrana y no hay, o hay más de un lado que de otro, pues se termina por esa diferencia de concentración química, siguiendo las leyes del equilibrio químico, empuja que el ion se desplace al donde hay menos, y ahí al llegar a la orilla la molécula, ¡pum!, se le despega el ion y se disuelve otra vez en el cuerpo de agua a nivel celular. Entonces se vio que eran moléculas que movían iones a través de membranas celulares. Se les llamaban ionóforos o movedores de iones, en griego, ionóforos. Entonces eso fue lo que yo empecé a estudiar: cómo funciona el movimiento, cómo se unen, cómo se mueven, cómo lo suelta, y todo eso depende de fuerzas físicas. Por ejemplo, digo, el ion tiene carga eléctrica, la molécula tiene carga eléctrica positiva al ion, la molécula tiene carga eléctrica negativa. Entonces se pega por interacción electrostática, por fuerzas de Coulomb. La ecuación o la función de Coulomb, una función racional, describe el comportamiento de eso. Fue donde me di cuenta que entender las funciones me iban a ayudar a entender, a interpretar lo que estaba yo viendo en el experimento. Por eso es que es importante la matemática en la biología y entender cómo usar los conceptos y los principios matemáticos para estudiar fenómenos biológicos. Y ese es nuestro cuento de este curso. Comenzamos con el hecho de que permítanme un momento. Es afuera, no es aquí. Aquí junto está la profesora amiga. No sé si está abierto o cerrado. No, me refiero a esto. Sí, pero hay como 3 o 4 alumnos ahí adentro. La maestra, la práctica también. Es Elizabeth. Es amiga mía. Bien. Entonces, no, el ruido viene de afuera del edificio. O sea, de abajo. Sí, debajo está en el jardín ahí haciendo chorcha. Bueno, ok. Nosotros no estamos tratando de entender qué onda con la matemática en la biología. Entonces, parte de la matemática, ¿qué es? Es una forma de pensar, hasta es para reírse. Es una forma de pensamiento que tenemos, una forma de actividad neurológica que tenemos algunos organismos. Hablamos de las abejas, ¿no? Hablamos de las abejas, que son capaces de concebir números, como representaciones o abstracciones de cantidades, magnitudes, magnitud de distancia, magnitud de diferencia de posición de una flor respecto al sol, a una hora del día. También miren el tiempo las abejas.
Entonces son capaces de usar el concepto de número para interpretar diferentes fenómenos naturales. Lo mismo hemos sido capaces los humanos, aunque parece que no siempre, hay quienes se les complican las cantidades, ¿no? 1000, 8000, por ahí decía alguien. Se dice pecado, no el pecado, no la pecadora. Bien, entonces, números, ya hablamos de los números y vimos que los humanos a lo largo de la historia de la civilización humana han representado las cantidades con diferentes formas numéricas. ¿Sí? Por ejemplo, las sociedades en Europa, aprendió en África, conocieron el número 1. ¿Sí vieron el documental ya? El número 1 está buenísimo, ¿verdad? Desafortunadamente también ya murió Terry Jones. Ya cuando te das cuenta que se están muriendo los personajes que veías en la televisión, dices, chin, ya estoy viejo. Sí. Bueno, Terry Jones murió el año pasado. Pero está clarísimo ese documental, da mucha información y además de manera amena. ¿Sí? Ya se está divertido como lo presenta. Y además es verídico, no es cuento, no es nada más situaciones jocosas. Entonces, las cantidades o los que se representan mediante números, las representaciones numéricas que son abstracciones de las cantidades, diferentes sociedades los han representado de maneras diferentes. De ahí tenemos entonces la representación de cantidades. La cantidad nos habla de abundancia o escasez, incluso ausencia. Bueno, por ejemplo, en la sociedad romana, estas cantidades se representan con números. De hecho, desde que empezamos a hablar, por ejemplo, de escasez y ausencia, aunque no sepamos cuánto hay, el número, podemos hacer una primera estimación numérica cualitativa. Hay, no hay. Y eso con lo que termina el documental. ¿Con qué termina el documental? ¿Qué es lo que presentan? Que hasta se salen a la calle. Ceros y unos. Sí, El sistema binario. El sistema binario. Que es muy moderno, computación, digital. No, es antiquísimo. Quizás sea el primero. ¿Hay? No hay. Es un sistema de cuantificación binario. Nada más. ¿Hay? No hay. Pero puede ser poco preciso, así es que podría ser más cualitativo que cuantitativo. Tuvimos que avanzar a una mayor precisión en la cantidad para tener una información más cercana a la realidad del fenómeno. Aquí dice cantidad, acá dice números, y aquí dice sociedad romana, Roma. ¿Sí? Los romanos representaban las cantidades con la primera, la más pequeña, ¿cuál es? ¿Cuánto es? El número 1. ¿Sí? Bueno, el primero sería el número 1, el cual los romanos lo representaban así. Esto quizá venía ya de un conocimiento cultural, ancestral, previo, ni siquiera europeo, sino quizás hasta africano, que lo presentan al principio en el documental, cuando presentan la evidencia que sugiere que los humanos conocimos los números los Homo sapiens, hace decenas de miles de años. En el hueso de Ishango. No fue el chango, fue un humano, un Homo sapiens. No, a lo mejor los chimpancés también lo hacen, no lo sé. Los bonobos. Donde se caracteriza por, a diferencia de un hueso de pierna de pollo al cual mordemos y le dejamos marcas al azar, marcas de los dientes, ahí lo que se ven son marcas equidistantes y más o menos de la misma longitud en ese pequeño hueso que tendrá unos
una decena de centímetros de longitud. E incluso no solamente se ven las segmentaciones equidistantes, sino incluso agrupadas, como si hubiera un grupo de marcas separadas de otro grupo de marcas. Ya nos puede dar idea de que alguien estaba contando de manera bastante sofisticada ya. ¿Hace cuánto? ¿Unos 30.000 años? Si lo googlean lo van a encontrar, incluso el hueso de Ishango. De manera que confirmamos ese postulado que nos presenta el documental, que parece de broma. Si buscamos información en internet sobre la evidencia de Ishango, la vamos a encontrar por otras fuentes, lo que nos confirma que es cierto, es verídico. ¿Viene la edad? ¿La menciona? No me acuerdo si menciona la edad. Creo que no. Pero si se googlea, ¿cuánto? 20.000 años. Bueno, hace 20.000 años, 2000 con 20.000 ya es el 10%, entonces más o menos no influye mucho. Hace 2 decenas de miles de años que ya los humanos estaban contando cosas en el norte de África, ya concebían el concepto de número. Previamente, fíjense, y también lo presenta en el documental, y eso después lo pude verificar yo presencialmente, y no tuve que ir a Australia, en una exposición que hubo en el Zócalo, creo que fue, una exposición de países, donde ya habiendo visto ese documental antes, luego corrí al pabellón australiano y busqué algunas obras artísticas de nativos de Australia que eran mapas. No eran obras artísticas, eran mapas. Y lo que encontré es que en los mapas eran representados los objetos del entorno, del espacio natural, y se veían, por ejemplo, hechos de manera muy realista en cuanto a las proporciones del espacio. Aunque no manejan, según nos muestra también en el documental, los nativos australianos no conocen los números, o no los conocían antes de la llegada de los ingleses. Algunos muy arraigados a sus tradiciones mandaban al cuerno a los ingleses y siguen sin usar números, todavía. ¿Cuándo se pobló Australia? Hace 30.000 años aproximadamente, una de esas subidas y bajadas del nivel del mar, donde las islas de lo que ahora son islas entre Australia e Indonesia, que es el sureste de Asia, estaban conectados por puentes de tierra o zonas muy bajas de agua, donde podíamos caminar, podían los humanos pasar de una isla a otra, que no eran islas o quizá islas, pero podías caminar en medio a través del mar en espacios muy bajos, marismas realmente. Entonces, hace 30.000 años, Australia ya estaba poblada. Quiere decir que los humanos que llegaron ahí fue hace más de 30.000 años. ¿Cuánto tiene el hueso de Ishango? ¿Como 20.000? 10.000 años después. ¿Por qué los nativos australianos no conocían los números? Porque la humanidad, el Homo sapiens, hace más de 30.000 años, cuando andaban migrando de África por el sur de Asia hasta el sureste de Asia y llegaron medio encharcándose o mojándose los pies a Australia, no conocían los números. Sube el nivel del mar, Australia queda aislada del resto de Asia y África, y ya no pudieron regresar para enterarse de que existían los números. A alguien se le había ocurrido o había descubierto los números en el norte de África, aparentemente. Entonces, el conocimiento de los números, que da lugar luego a la matemática, se desarrolló en todo el mundo, menos en Australia. ¿Cuándo se pobló América? Hay polémica, hay discusión en cuanto a los años exactos, pero fue hace entre 15 y 20.000 años atrás.
hace de 15 a 20 mil años llegaron por el estrecho de Bering, que algunas evidencias sugieren atravesando en balsas muy enclenques el Pacífico, llegaron de alguna manera a este continente los humanos desde Asia y desde el sureste de Asia. Y ya conocían los números cuando llegaron a este continente. Y por eso es que no solamente los romanos, sino también, por ejemplo, los mayas, voy a poner aquí a los mayas, también manejaban los números como el 1, como vimos allí, al pie con un puntito. ¿Sí? El 2 de los romanos era así, el de los mayas era así. Bueno, era. Sí es cierto que seguimos usando los números romanos, aquí está en Biomatemáticas 1 y también en Biomatemáticas 2. Usamos estos dos al menos. Lo usamos en algunos relojes, no en este mío, no tiene ni números, tiene puras rayitas. Es como el reloj de Shango, tiene nada más rayas equidistantes. No sé si me lo trajeron de África. Ok, entonces. Y luego el 3, que es una abstracción de, digamos, 1, 2, 3 cosas. Esto lo represento, que son bancas, con 3 rayas. O los mayas lo representarían con 3 puntos. Bueno, este conocimiento desarrollado en Europa, que vendría originalmente de Noráfrica, pues llegó hasta nuestros días a este continente, y no por el estrecho de Bering, sino a través del Atlántico, porque llegaron aquí los españoles, y los portugueses, y los belgas, y los holandeses, y los franceses, y los europeos en general. Cuando llegan a estas tierras, lo más recientemente que sabemos, aunque hay sospechas, hay evidencias que sugieren que vinieron también otros europeos de más del norte, al norte de América, por allá para la península de Terranova. ¿Sí? Algunos piensan que venían con cascos con cuernos, ¿no? Los vikingos nunca usaban este tipo de cascos. Parece que llegaron 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, y se regresaron. Dejaban pocos restos, aparentemente. Hace 1000 años, poco más de 1000 años, Eric el Rojo y sus compañeros, ¿sí?, no se asentaron en este continente. Tuvieron que esperar los europeos, y desafortunadamente para los americanos llegaron después otra vez los europeos 400 años después, casi 500 años después, por la parte del norte del Atlántico, pero no tan al norte como los vikingos, y llegaron inicialmente a las islas del Caribe, y de ahí luego finalmente tocaron tierra continental y se expandieron y nos conquistaron, por fin nos conquistaron. Y entonces nos trajeron los números romanos. Y también los nombres de los números, los vimos en los billetes. ¿Sí? Porque había otros números que eso los consiguieron, los inventaron los indios en la India. Los indios de la India desarrollamos que ahora interpretamos de esta manera. ¿Sí? Están medio feos los míos, y son más o menos son las versiones modernas de los números indios, que son algo distintos a estos, pero estos son los herederos de aquellos números indios. Que, a diferencia de los romanos, los indios habían concebido la cantidad para la ausencia. No así los romanos, y por lo tanto tampoco los europeos. Todos los autores que les dio desconfianza a los europeos de los números indios que les llevaban los árabes. Por eso se ven conocerse como los números arábigos. En el mismo documental nos muestran que no son arábigos, sino que son indios de la India. Bueno, en las Indias occidentales, que fue el nombre que nos pusieron por acá, después nos lo cambiaron otra vez para América, pues resulta que los mayas también tuvieron la misma idea, pero representada de una manera diferente. Algo así es, ¿no? Si le digo que siempre me sale chueco, no lo revisé hoy.
A pesar que tengo ahí un modelito que comprende en su antropología. Bueno. Ok, el 4 ¿cómo es? Es así. 4 puntos. El 5 sería más o menos de esta manera y el 5 aquí es una raya. ¿Sí? Acá seguimos con luego así, luego así, luego así, luego así, xix decíamos, luego x. No, mentira, solito. ¿Qué hice? Es que estaba yo en clase del otro curso hablando del siglo XX, del siglo XVIII, siglo XIX, por eso fue que me confundí. Sería nada más x, 8, 9 y así, el 10. Acá tendríamos entonces 6, 7, muy europeo. También así es muy europeo, muy alemán. Luego el 8, luego el 9 y luego el... Volveremos a empezar. El 0 con la primera década. Sería como volver a comenzar de cero. Los mayas lo hicieron parecido, era algo así. Parece un emoticón. Este debe ser extraterrestre, yo creo. Los de Toy Story. Más o menos. Y aquí. Sí, ¿no? Sí, revísenlo, pues no vaya a estar metiendo la pata hasta acá arriba. Hasta la ingle. O hasta la inglesa. Bien, bueno. Sí, está bien. Sí, ok, bien, correcto. Entonces. Lo interesante de todos estos números, que sí hace coincidir a los romanos con los indios y mayas, que aunque los romanos no conocieron el 1, aquí el detalle es que para seguir con más cantidad de cosas que una decena o 10, pues lo que hacían los romanos era que le agregaban las rayitas estas al primer 10. Y así luego la siguiente década terminaba con 2x. Creo que además les gustaba la cerveza. O no sé si era porque ya sería para adultos. Mientras que los indios lo que hacían es que le agregaban a esta primera década el primer elemento de la primera década, pero que mientras en los romanos había que agregar otra vez grupos de rayitas, pues se simplifica la nomenclatura o la representación de esta abstracción mental en los indios mediante poner aquí el segundo carácter, que representa la cantidad de 2 puntos, 2 rayas o 2 butacas. Entonces, este es más abstracto, más difícil de entender. Quizá por eso es que los europeos desconfiaban de esto. Era más fácil ir contando rayitas, por ejemplo. Bien, bueno. Ahora, para cuando llegan los europeos al continente americano, y por ejemplo los primeros náufragos españoles llegan a las costas de la península de Yucatán, los primeros españoles que llegaron después de naufragar, ya después lograron llegar con todo el navío y se encontraron a los náufragos como Cabeza de Vaca, que ya se había incorporado a la cultura maya local, se había casado con una nativa maya, ya había tenido los primeros hijos de español y nativa del continente americano. Mestizo, ¿no? Ellos les llaman mestizos. Hubo mestizaje. Y fue porque pues, si ya no me puedo regresar porque se me hundió el barco, pues mejor ya me quedo a vivir aquí. Se dedicaban a hacer su vida aquí, se compraron una vida. Y ya cuando llegaron ellos, los nativos
en la península de Yucatán, los mayas que vivían entonces en la península de Yucatán ya no lo entendían. Se había perdido el conocimiento generado por la cultura maya. Para el siglo XIII, los europeos llegaron a América en el siglo XVI, bueno, finales del siglo XV, principios del siglo XVI, 1492 y en adelante. Ya la cultura maya había decaído por cuestiones aparentemente naturales o provocadas por los mismos mayas que generaron aparentemente sus propias crisis climáticas y ambientales. Lo que hizo que se desataran eventos sociales, luchas entre ciudades-estado, revueltas dentro de las mismas ciudades-estado contra los gobernantes que terminaban arruinando a todo el mundo. Y la cultura maya de las ciudades-estado decayó. Permanecían algunas tradiciones que se han transmitido de manera oral, las cuales fueron recogidas posteriormente principalmente por los frailes españoles, en colaboración con los nativos mayas en esa región y de otros lugares donde fueron llegando más españoles, más frailes españoles a diferentes regiones de este continente, y a tratar de obtener información de los nativos, de sus culturas. Y fue cuando, a solicitud de los europeos, se escribieron algunos códices. Entonces, tienen una escritura mixta o híbrida entre la escritura tradicional que todavía conservaban algunos de los nativos, junto con la incorporación tanto de caracteres como de ideas europeas. Entonces hay una contaminación cultural en la expresión que de las tradiciones nativas hicieron los que elaboraron los códices. La escritura maya original permanecía en los restos de las ciudades, en las estelas, en las columnas, en los fricios de las construcciones de las ciudades, lo que quedaba de las antiguas ciudades mesoamericanas, porque lo mismo que sucedió en la península maya con las culturas mayas, en la península de Yucatán con las culturas mayas, sucedió en el resto del territorio con las diferentes culturas, tarasca, olmeca, de la cual casi no sabemos nada, etc. Las únicas culturas que seguían activas y que tenían desarrollo de conocimiento, quizá alguno tomado de la zona maya, como quizá Kukulcán. Kukulcán era una serpiente emplumada. Aquí, como le llamamos los nativos, Quetzalcóatl. Es la misma deidad, pero con otro nombre, no con nombre mágico. ¿Sí? Kukulcán, ahora que estuvieron muy activos los huracanes, como más bien el huracán Alberto y Beryl, que fue el otro, en el Caribe y el Golfo de México, y que pasó por la zona maya, no fue Kukulcán el que provocaría eso, porque Kukulcán sería Quetzalcóatl. Tampoco fue, ¿quién decían? Chac. Porque Chac Moll es un nombre que inventó una francesa. Eso me enteré revisando documentos de Lina. Aunque está en maya, no viene de la cultura maya. Es más, no se sabe a la fecha, los expertos, los arqueólogos y los antropólogos mexicanos y centroamericanos, que son los que estudian toda esa región, no saben qué uso ni a qué deidad representaban esas figuras, porque además, sí, la primera se descubrió en Yucatán por el esposo de esta mujer francesa. Hice un TikTok al respecto, búsquenlo, también lo puse en YouTube. Porque en una ida al Museo de Antropología pasé por las tienditas de afuera y compré un chacmol. Entonces se me ocurrió hacer un video de chacmol a raíz de eso. Entonces busqué la información de Lina, que ya la había yo consultado antes. Entonces usaron una palabra maya para bautizar a esas figuras que encontraron originalmente, creo que en Chichén Itzá. Y después se encontraban otros también en otros lugares de la península de Yucatán, en la cultura maya, pero también luego se encontraron en Michoacán
y se han encontrado en el Golfo de México, y se han encontrado en el Templo Mayor, en la ciudad, bueno, en las ruinas de Tenochtitlan. Entonces, como Kukulcán y Quetzalcóatl quizás se propagó por toda Mesoamérica. Pero ¿quién era? Como dirían por ahí, sepa la bola. No sabemos. Los expertos, los antropólogos y los arqueólogos siguen debatiendo sobre eso porque no han encontrado un triste documento donde diga, me llamo fulano. No la hay. Incluso cuando notificaron, este matrimonio francés notificó a quisieron publicar el hallazgo, el editor le cambió el nombre, porque originalmente Anne Dixon, que pues se llamaba la señora, lo escribió como Chaacmol, que significa, no me acuerdo, pero está en el TikTok. Creo que príncipe guerrero o gran guerrero, algo así significa Chaacmol. Bueno, el editor francés le quitó una A y dejó nada más Chaacmol, que significa puma, creo que sí, o algo así, es un nombre de un felino. No como si puma, jaguar, pantera, no sé, pantera del agua, no, las panteras son africanas, no se puede llamar así. Le quedó Chaacmol. Y actualmente en el Museo de Antropología, bueno, el INA, los documentos del INA lo escriben como Chaacmool, o sea, al gusto del consumidor. Porque finalmente no es el nombre original porque no lo conocemos. Eso no tiene nombre, no sabemos cómo se llama. Bueno, entonces, ya para terminar esta la sesión de hoy. La escritura maya y los símbolos mayas finalmente fueron interpretados en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, por un investigador soviético que nunca vino a México. Lo hizo a partir de documentos y pudo descifrar la escritura maya. Y entonces a los antropólogos y arqueólogos y estudiosos de la historia prehispánica de México les dio la herramienta a un soviético, creo que era ruso. Después hasta lo condecoró el gobierno mexicano para que pudiéramos estudiar nuestras propias culturas del territorio nacional. Bien, bueno. Y es entonces que conocemos esto. Los mayas contaban con estos símbolos, pero no en décadas como los romanos y los indios, con 10 dedos, un sistema ya no binario sino decimal. Mientras que los mayas, que sus símbolos se parecían a los romanos, en realidad contaban no por décadas o grupos de 10 o en un sistema decimal, sino un sistema de 2 décadas o de 20 unidades, de 20 números antes de la siguiente secuencia de números. Aquí ya tenemos una secuencia que comienza en el 0 y termina en el 9. La siguiente secuencia comienza en el 10 y termina en el 19. La india, la romana comienza en el 1 y termina en el 10, luego sigue en el 11 y termina en el 20, y así continúa, por ejemplo, hasta 100. De ahí que el concepto del número 10 fuera muy importante para los europeos y para los asiáticos, al menos del sur de Asia, como los indios. Es que los romanos no concibieron un símbolo o una cantidad para ausencia. No concibieron el 0. Sí las cantidades que ahora interpretamos y representamos con 0. Pero el 0 no entraba, no existía como concepto, como abstracción de la realidad. Porque, ok, ¿cuánto tienes? No tengo. ¿Cuánto? No tengo. Un poco como los australianos. Los Warbrick. Sí, así como los australianos no conocieron nada de esto. Sin embargo, fueron capaces de hacer mapas y de navegar y de guiarse en su gran continente y saber qué tan lejos estaban los lugares, qué tan amplios eran o qué tan cerca, qué tan grande o pequeña era la familia. En el documental muestra que un padre sabe el número de hijos, pero no por la cantidad, sino por el nombre de cada uno.
y los van nombrando. ¿Cuántos hijos tienes? Juan, Pedro, Luis y Pepe. Y solo dice muchos y los nombran, pero nunca dice un número. Si no, porque no sabe lo que es un número. No sabe lo que es un número. Es como si hace 500 años, y creo que sucedió, le preguntabas a un nativo del continente americano qué es un caballo. Había caballos. Los trajeron los europeos. O como si le preguntabas a un europeo antes de esa llegada de los europeos acá, ¿qué es el maíz? No, el maíz solamente se cultivó en este continente. O sea, no está en su cultura, en su conocimiento. Eso pasó con el cero en los europeos. Hasta que finalmente, a fuerza de usarlo, porque los árabes lo llevaban de los indios a Europa, pues terminaron incorporando a la cultura de los europeos y los europeos lo trajeron a América. Si sabemos que los mayas concibieron la cantidad para ausencia, el cero, y les permitió hacer cálculos de números muy grandes. Eso lo puedes hacer cuando puedes simplificar la representación de números. ¿En qué año estamos? En el año de 2024. Son 4 caracteres. ¿Cómo se escribía en romano? Vimos lo de la placa, ¿verdad? Aquella. 2000. Ahí está. 2024. Son más caracteres. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sin embargo, a pesar de esta representación tan compleja, los matemáticos asiáticos y europeos fueron capaces de hacer muy buenos modelos del mundo y descubrir y empezar a desarrollar la ciencia que ahora conocemos en el resto del mundo a partir de la cultura euroasiática, digamos, que comenzó en Mesopotamia y se extendió hacia Europa, sobre todo hacia el Mediterráneo. Como por ejemplo pasamos del modelo geocéntrico de Ptolomeo al modelo heliocéntrico de Copérnico, todo eso a través de cálculos numéricos astronómicos hechos con estos números. Hacían trigonometría con estos números. Cuando nosotros estamos acostumbrados a hacerlo con esto. Si intentamos hacerlo con estos, vamos a ser camotes. Eso en cuanto a los tipos de números. Pero en cuanto a las cantidades que representan los números, esto sería la representación de cantidades por símbolos diferentes. Ahora, ¿qué representan? Las mismas cantidades, 9, 9, 9. Simplemente el dibujito es distinto, pero el concepto es el mismo. De hecho, los romanos conseguían esto porque podían contar cosas. ¿Cuántas? Una cosa, 2 cosas, 3 cosas. Bueno, 5 menos una cosa son 4 cosas. 5 cosas, 5 más una cosa son 6. 6 más 2 cosas son 7. 5 más 3 cosas son 8. Bueno, 10 cosas menos una es 9. 10 cosas. 10 con una ya son 11 cosas. ¿Qué estaban haciendo los romanos, los europeos? Contando cosas. Se dice que los números que sirven para contar cosas, como los romanos, sirven para contar cosas que incluso existen tal vez en la naturaleza. Caballos, plantas de trigo que se cultivaban en Asia y luego en Europa, cebada, alfalfa, todas son vegetales euroasiáticos. Caballos, gallinas, vacas también son euroasiáticos y africanos. Recordemos que esto se desarrolló en la cuenca del Mediterráneo, que abarca 3 continentes: al Suráfrica, al este a Asia y al norte Europa. Compartieron la cultura de esos 3 continentes, la gente que vive en la ribera de ese mar en 3 continentes. Los egipcios, los fenicios y los griegos compartieron la cultura, que termina en ese momento con el Imperio Romano representando el mundo de esta manera.
contando cosas, estrellas en el cielo, etc. Cosas en la naturaleza. Y es por eso que finalmente estos números que sirven para contar cosas los llamamos como los números naturales. Porque sirven para contar cosas. Sin embargo, en la India se les ocurrió un número para cuando no había cosas en la naturaleza. La ausencia es difícil representarla porque no la veo en la naturaleza. Quizás nada más digan no hay. ¿Cuánto hay? Pues no hay. No te puedo decir cuánto hay porque no hay. Es la idea romana. Los indios fueron un paso más allá de decir no. Sí puedo representar el no hay o la nada con esto. Lo mismo aparentemente hicieron los mayas. Y eso les dio una herramienta muy poderosa para poder avanzar más el conocimiento en India y en la región maya que en Eurasia, de la cuenca del Mediterráneo. De hecho, la cosmología, los estudios del cosmos por los indios, que también luego su cultura decayó, fue mucho más rica y profunda que la que desarrollaron los europeos a partir del Mesopotamia. Desafortunadamente, igual en todos lados, este conocimiento de la naturaleza se mezcla con creencias, con imaginación, con abstracciones de cosas que en realidad no existen, no solamente no están ausentes, sino que no existen. Y entonces se mezcla el pensamiento racional con el pensamiento mágico. Y a veces domina el pensamiento mágico y eso perturba el que se pueda seguir utilizando esto de manera racional. Bueno, ok. Y ahora sí, terminamos. Entonces el 0 es un número no natural. Así lo llamamos, el 0 es no natural. Pero sí lo podemos inventar y existir en nuestra realidad matemática. Y entonces generamos lo que se llaman los números reales. Y más allá de eso, algo con lo que vivimos muchas personas en diferentes lugares del mundo, como en México, donde no solamente, ¿qué crees? No traigo, pero además pedí prestado y ahora lo debo. Bueno, esos números, ¿cuáles son? Alguien dirá, los números rojos, no. Pero es en contabilidad. Tenemos los números opuestos a los naturales, que serían los números negativos de los naturales. Los podemos llamar simplemente los números negativos. Ahora, aquí lo que estoy viendo son sillas, caballos, plantas de maíz, por ejemplo. Cosas completas, estoy contando cosas completas. Pero podría suceder que, por ejemplo, un círculo, lo que tengo es un círculo, pero si este círculo de repente lo corto por el medio, ¿qué sucede? Ahora, esto que era una entidad, una unidad, ahora ha sido dividido en dos partes. Y cada una de estas es una parte, una de dos partes. Y este es un nuevo tipo de número que se parece a los que desarrolló o usó Mendel para llegar a su concepto de la teoría genética. Estos son los números. Es una parte de un entero. Los números naturales cuentan cosas enteras. Entonces, los números naturales también son enteros.
estos son pedazos, les puedo llamar fracciones. Fraccionarios. Pero que me dice, me puede decir cuántas partes de estas hay del total. Una de las dos partes. A esto le puedo llamar una proporción, también le puedo llamar números proporcionales. Proporción. Fracción y proporción son sinónimos. También se le llama una razón o números racionales. Entonces, los números racionales son aquellos que están conformados por o que describen partes de cosas enteras. Pero estas cosas enteras están divididas en dos cosas finalmente que son, podría yo contarlas por separado. Una y dos con números naturales. 1 y 2. Si las junto, entonces ahora voy a tener la unidad que sería equivalente a 2 de 2 partes. Bueno, estoy usando números naturales para representar a los números racionales. Los números racionales están formados por razones o proporciones de números naturales. Ahora, si a un círculo lo corto a la mitad, lo que tengo es lo que se llama un segmento que se llama diámetro, ¿no? Quizá yo me podría preguntar, bueno, y este diámetro, esta línea tiene una magnitud, ¿habrá una fracción, razón o proporción de la longitud de este diámetro con la longitud del perímetro de esta cosa circular? Bueno, tomo este, lo desplazo, lo pongo por aquí y tengo comienzo aquí y más o menos llega por acá, luego aquí, este sería 1, luego el siguiente llegaría por acá, 2, y luego el siguiente llegaría por acá, pero no termina, serían 3, me queda un hueco. Estos son 3 de 3, pero 3 más algo, más este pedacito. Si lo mido me daría como la décima parte de esto. No, sería décima parte, me refiero a este pedacito de acá, es más aproximadamente una proporción de 1 en 10 de la unidad de este diámetro, sería igual a 1. Este 1, este segmento sería 1 de 10 de este entero o 1. Si lo mido bien, voy a ver que en realidad hay otra que serían 4 de, si este 1 lo divido ahora en 100 partes. Entonces sería 3 más cuánto, más una décima parte, más 4 centésimas partes. Pero si lo miro bien, voy a ver que todavía tengo adicional 1 entre 10.000, no, entre 1000 partes. Si este entero lo corto en 1000 partes iguales, pues una de esas partes se va a adicionar aquí. Voy a quitar este 3 de aquí abajo. Y lo que voy a ver es que entonces la proporción de diámetros respecto a la circunferencia de este círculo es igual a 3 y 1/10 y 4 centésimos y 1 milésimo y todavía hay más, serían 5 10 milésimos partes si este entero lo parto en 10.000 partes el diámetro. Entonces aquí voy a tener un 5, pero todavía puedo este entero dividirlo en, aquí fueron 10.000 partes, serían
100,000 partes serían 9 100 milésimas partes. Pues aquí es este 9. Y todavía de 100 milésimo, este entero, este diámetro lo puedo cortar en 1.000.000 de partes. Y voy a ver que la proporción es de 2 millonésimas partes. ¿Ya vieron qué es lo que estoy escribiendo aquí? ¿Quién es? A este le llamamos pi, que al no ser una razón o proporción formada por números enteros o naturales, ya no es un número racional o proporcional o fraccionario. Es un número que no entiendo y no es racional porque no es una proporción exacta, y por eso esto se le llama un número irracional. Entonces, hay diferentes tipos de números que describen diferentes cantidades y los podemos agrupar entre números que cuentan cosas enteras, números que cuentan fracciones de cosas, los racionales, números que sirven para contar cosas que faltan, negativas, números que nos vuelan la cabeza, irracionales. Los podemos agrupar y esa agrupación es lo que describe la teoría de conjuntos. ¿Qué es un conjunto? Es una agrupación de cosas que tienen algo en común, como por ejemplo los números naturales tienen en común que sirven para contar cosas, los números irracionales tienen en común que están bien locos, los números racionales que tienen como característica común que están conformados por dos números enteros, un 2 y un 2, un 1 y un 2, un 1 y un 10, un 4 y un 100, un 5 y un 10,000, son números enteros. Entonces, estos son números racionales, ya agrupados son números irracionales. Entonces, estos estarían en el conjunto de los números racionales. Estos estarían en el conjunto de los números naturales. Estos, que son naturales pero con el cero, y los negativos serían los números, el conjunto de los números reales. Hay una forma de representar esta agrupación de cosas o conjuntos, que es lo que veremos la próxima clase. Por hoy y por esta semana terminamos.